Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 28 de febrero del año 2023, en la oración del Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la oración del Padre Nuestro, tan conocida en nuestra fe cristiana, desde niños, niñas aprendimos a orar, más a rezar o a replicar por observación directa a la madre, al padre, al ser mayor, a los hermanitos o hermanitas, amiguitos o amiguitas, vecinitos o en comunidad, en la iglesia, en la escuela, en el salón social, en cualquier lugar. Y a medida que se va creciendo, se va repitiendo, se va reciclando, se va desligando de la naturaleza, pero de la naturaleza creadora del Padre Celestial, de la naturaleza sanadora de Jesús, su Hijo unigénito, y de la naturaleza santificadora del Espíritu Santo. Se desvincula de la Sagrada Familia, la familia trinitaria de Dios, el Señor. Y allí acontece un proceso toda la vida, quien gracias a Dios por la fe se sigue moviendo, y la pregunta es, ¿qué conciencia se tiene de la oración, del Padre Nuestro? Y llega por fe cristiana, después de esa afiliación que hace el Hijo de Dios con el Padre Nuestro, a todos, seres amados ya encarnando en ese momento los apóstoles, seguidores, discípulos. Y hoy día, 2023 años, a nosotros. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 28 de febrero del año 2023 en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Para traer esta oración, pregunta si llega del corazón, nace del corazón, acontece en el corazón para establecer esa relación directa con la Santísima Trinidad. La vinculación de este representativo de la familia humana en sus múltiples sucesiones que ha tenido desde Adán y Eva, por tomar de referencia solo desde allí esta humanidad, pero hay otras humanidades antes y habrán de haber otras humanidades después, conforme vaya evolucionando la creación y la especie vaya transformándose, vaya transmutando, vaya trascendiendo a otros estados de conciencia, porque se haría también la pregunta, ¿qué sigue de trascender el ser? Nos hemos ido preguntando por la conciencia ambiental, la conexión planetaria, la trascendencia del ser. ¿Qué sigue después de trascender?
Si el horizonte es el reino de los cielos, que Jesús siempre lo destaca en la oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 7 súplicas que hacen la oración, todas conectan con el reino de Dios. El reino de Dios que habita en cada corazón y el reino de Dios que representa donde está ubicada la corte celestial, por ponerle el concepto de corte que utilizan los mismos advocaciones, las mismas oraciones, las mismas plegarias en nuestra Santa Iglesia, pero que no obedece a una corte marcial ni a una corte monacal o una corte de una dinastía. Como bien se sabe, nacen todas estas referencias, alegorías y representaciones sociales en contextos del medioevo fundamentalmente. Toman asiento en Europa, en Occidente, una europeización de las formas de conexión con la divinidad, por la ausencia, por la reticencia y por la negligencia que en el ser humano ha tenido Dios, o la desobediencia que viene desde el mismo pecado original y que se ha ido replegando por la misma condición humana de ser desobediente, de no ser dócil, no ser respetuoso, temeroso, temor reverencial de Dios. Se nos ha olvidado el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, por eso la oración se hace una necesidad de reconexión. Jesús la ve en sus apóstoles cuando les dicen precisamente, Maestro, enséñanos a orar. Y ese regalo, ese legado, esa herencia que recibimos de Jesús ha permanecido 2023 años. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es la conciencia que se tiene en cada ser de esa necesidad de dar gloria a Dios, dar gracias a Dios y ser siendo, acontecer, haciendo cualquier obra, por los hechos, por las acciones, testimonio de esa gracia que se ha recibido? En conexión, te viene la segunda pregunta, ¿qué ha sido el vínculo que se ha establecido? ¿Cuál ha sido entre los diversos seres humanos, persona humana, criaturas, para ser una oración comunitaria, una oración colecta, una oración colectiva, como ofrenda de amor a Dios? Si ha ocurrido ello, si ha llevado la oración a una congregación, a una asamblea santa, como se espera, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y entre las diversas formas de organización religiosa o de conexión espiritual con la divinidad. En la cruz vertical ese es el primer signo, porque ya la otra es conexión horizontal con la humanidad. La primera para adorar a Dios, la segunda para amar al prójimo como a sí mismo, amarse como criaturas, como lo creado, como corpus de lo creado, en alma, mente y cuerpo. No es solamente un corpus físico, tampoco un corpus mental, ni un corpus etéreo,
No, se es, aunque no sea visible, se es una conexión sutil, se es un puente, se es un agente de, de oración, de conexión, por tanto de concienciación. Y ahí vamos en la segunda pregunta que nos compete como Escuela de la Conciencia Ambiental. Concienciación ambiental, conexión planetaria, porque ya repliega a todos los pueblos y naciones de todo el planeta, que han habido, que hay y que habrán de haber, en gracia de Dios. Porque eso ya es comunicación con los predecesores, antecesores, antepasados, los mayores. Saglas en comunidades indígenas, sabios en muchas comunidades originarias, héroes de miles de batallas en pueblos dedicados a ello, a la guerra para conseguir la paz o para prometer la paz o especular en lo político como un acuerdo cuando la paz es una gracia de Dios. Llega sin merecerlo, llega sin esperarlo y llega sin saber qué es. Cada quien especulamos lo que es paz. Hemos tenido una experiencia de paz a través de una oración en conexión con la divinidad. Y que hayamos sentido, más que percibido y haber vivido a plenitud el fruto de una experiencia mística, de una revelación, de una manifestación, o ha pasado desapercibido. Entonces, ya ahí la tercera pregunta. En esa transformación se ha trascendido con la oración. Se ha hecho vinculante la oración de todos los procesos de vida que nos han acompañado en la existencia humana propia, con otros seres amados como humanidad y con otros seres no humanos, razas otras, comunidades otras. Porque la oración, si bien implica para ello la necesidad de un acto consciente, responsable, comprometido con la divinidad, porque en el texto de Warren, de La vida con propósito, que se venía meditando en ello gracias a Pedro Justo Berrío, presbítero de la comunidad del Carmelo de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Para esta cuaresma, por el séptimo día, ya se habla del todo, hoy, sobre la creación. Pero todos esos propósitos nacen del libro de Warren. Ha ido tomando uno para cada día, son 40. El autor del libro sugiere meditar, que es orar en profundidad, desde el corazón. En palabras de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús y la comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos, orar es conversar con quien sabemos nos ama. Y ello implica tener una comunicación amorosa, por tanto generosa, respetuosa de la divinidad, para dar gloria a Dios, a través del sentir, pensar y actuar, con su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones, es decir, la vida en plenitud. Entonces allí, para cada día son 40, y él sugiere, el autor, un capítulo cada día. Hemos tratado de hacerlo precisamente
invitando a la vinculación de estos tres espacios, Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Cambio Gnosis, que en esencia es una trinidad, es similar, es de ahí derivado, porque es en gracia de Dios, la evangelización, la concienciación y ya la construcción, respectivamente a Amayá, Eka-Ram y Cambio Gnosis. Porque esa sintonía es de todo un día, una vida en miniatura, las laudes, las vísperas, las completas, en la liturgia de las horas. Amanecer, atardecer, anochecer, un día completo, como dice en la profecía de Isaías, la palabra, como la lluvia llega en la mañana, en el transcurso del día con la evaporación va liberando y llega al cielo, se levanta, luego de haber empapado la tierra. Pero algún fruto ha de tener el sembrar, el cosechar y el disfrutar en lo posible. A veces se disfruta lo que otro siembra, lo que otro ha cosechado. E igual, se siembra sin saber quién cosecha y sin saber quién recoge frutos. Si se acoge en la palabra de Dios, que está en la Sagrada Escritura, porque es el mismo Jesús vivo, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, conociendo con Cristo, dejando Cristo en el ser interior, Cristo en el ser exterior y Cristo en contorno, que Él haga su obra de articulación. Ese amalgamiento, ese entramado en el amor, por el amor y para el amor, amornización, Él hace toda esa transformación. Es ser en esa kenosis, PHO, pobre espiritualmente, humilde humus tierra, desde lo más bajo, ínfimo, desde lo más pequeño, y obediente a Dios. No rebelde, no desobediente, no alejado, o sea, eso es contrario. Sin Dios, contra Dios o creyéndose Dios, eso es del enemigo. Ese no nos ocupa aquí, sabemos que existe y que actúa y que obra en cada ser siendo y en cada comunidad que va aconteciendo y en cada humanidad que va sucediendo una y otra. Claro, está en la misma naturaleza que llaman afuera, está en la naturaleza humana que llaman adentro de cada ser y está en esa naturaleza de interacción que es por una cultura que se llama cultura de hermanos originarios, cultura de hermanos nativos, cultura de hermanos indígenas, cultura occidental, cultura, etcétera, hasta cultura edificio, cultura iglesia. Van colocando el concepto de cultura ya ideológicamente a lo que no es. Porque la cultura implica la pregunta por el origen. Y está muy claro desde el Génesis. La cultura cristiana es la creación, es el creador, es el orden natural. Que en comunidades originarias sí, vinculan las rocas, los minerales, la tierra. Que vincula el agua, el ciclo del agua, la dinámica del agua, sí. Que el fuego, que su acción comburente, que su acción transformadora, sí. Todos esos elementales también son espíritus, son criaturas, son vinculantes de la creación, pero repliegan en lo mismo, en un devenir universal, una coevolución natural, social, cultural, o separándola, una coevolución natural, una coevolución social y una coevolución cultural, como ha hecho Occidente. En última instancia, así se integren natura, sociedad y cultura, ese concepto de ambiente es abstracto, dicho por los mismos hermanos originarios, Abadio Green, Gunadule, persona que habita el cosmos. Por eso es abstracto,
porque no hay una vinculación ontológica, telúrica, madre tierra, y cosmológica, el cosmos. El cosmos es orden natural. Desde la misma Génesis y el mismo Apocalipsis, inicio y fin, entramado en los procesos de vida, que se ha destacado en la iglesia cristiana antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Antiguo Testamento por los patriarcas, los profetas, los mayores. Con Cristo, las generaciones del pueblo de Israel, pero también los gentiles y otras comunidades, entre otras mixtas, como hemos sido derivados, seres amados, paganos, porque no hemos sido del pueblo elegido, aunque habrá quienes sí, de los que nos acompañan, caminan con nosotros, tejen puentes de vida con nosotros, seguramente. Y habrán de llegar generaciones después. Al tenor de lo que avanza estos procesos de vida natural, estos procesos de vida social y estos procesos de vida cultural, mente, alma y cuerpo conectados, en el caso humano. Pero si no hay la conexión, no hay la conversión de cada ser cristianamente, alma y cuerpo, sino por el contrario hay desconexión, se va avisorando más la debacle desde lo humano, con la lógica humana y con la fuerza humana. Pero Dios, si no es su voluntad, no ha de permitir que se destruya la tierra, que se destruya el planeta, que se destruya la humanidad, no. Eso querrá el enemigo. Y quizás es lo que ha venido provocando en la historia de la humanidad y desde antes, de la historia de esa especie, del ángel caído, y todos sus seguidores, el patán y los patanes, haciendo pataletas. Pero no se ven mucha pleitesía, ni mucha supremacía, ni mucha alevosía, porque ya perdieron. Porque en el Apocalipsis es claro, el Evangelio de San Juan también lo ha destacado, con el reino de los cielos, con las bodas del Cordero, con la luz del sol de justicia, en la oscuridad, en la luminosidad del día y aún en la dualidad, cuando se va pensando en vida eterna, en gracia de Dios con la santificación, o cuando se renuncia a ella porque hay dudas, porque hay temor, porque hay provocación del otro, que lleva a lo contrario. Ahí es donde esos elementales del fuego, en vez de ser representado allí simbólicamente como transformador, vuelve a ser en ascenso, transforma en descenso, o sea, constructor, destructor, se podría leer ahí, pero hay un término medio que es distractor, que es generar confusión, es otra forma de alterar el orden. Decía Reverend Josín, en este momento me inspira el Espíritu Santo, en The Netherlands, los Países Bajos, en el de Werel, la pastor que protestante celebraba la Eucaristía y decía, pues lo llamábamos el servicio, y de todas las comunidades del mundo, pues llegaban seres amados de diversas religiones, prácticas, culturas, y se le preguntaba qué era el diablo, el enemigo, el satán es el patán, y decía que era el que ponía el desorden en el sistema. O sea, si se ha entendido el orden como el cosmos, sería anticósmico, y sería muy cómico pensar que hay otro creador. Ese es el personaje antagónico de lo que se podría llamar una serie, en serio. Es el creador y el único. Pues hay otras religiones que hablan de varios dioses, pero en última instancia, toda esa nubosidad o esa celestialidad o esa cohorte, por intuición, vamos aprendiendo, vamos entendiendo, comprendiendo y quizá trascendiendo. Nos quedaríamos en el primer nivel de entender,
por la lógica humana, pero tenemos un gran problema. Lo ha dicho Irene Robledo Strauss permanentemente. Hemos perdido la memoria ancestral de estas humanidades, pero hemos perdido la memoria astral de otros astros, de otros planetas, de otras constelaciones que nos acompañan en ese cosmos. Y hemos perdido la memoria de lo que ya a nivel genético, en los genes, en la carne, a nivel nemético, en la cultura, la némesis, memoria colectiva, y a nivel energético, sutil, en campos mórficos, en esos tres niveles, biosfera, noosfera, anemosfera, respectivamente, se ha perdido la memoria, o sea, la desvinculación de esta partícula de divinidad con relación a miles de millones en esos tres niveles o estratos de concienciación, de conjugación, de conexión planetaria y de trascendencia, o sea, de conjugación armónica. En esencia todo eso es la ausencia de amor, la pérdida progresiva del amor como un estado de vida, un estado de transformación, un estado de energía pura, en plenitud. Y quizá no lo hemos disfrutado a plenitud porque no estaríamos en esa búsqueda incesante. Si fuéramos puro amor como Dios, pues estaríamos a su lado, cara a cara, en el reino de los cielos. Estamos regresando, diría uno muy sin ser presumido, pero los que ya han avanzado en su proceso de santificación van derecho, han ido derecho, estarán pensando llegar derecho. Los que, gracias a Dios, vamos ahí en intermedio, haciendo un propósito de meditación, oración, ayuno, acción permanente, vida sacramental, bautismación, común unión, confesión y una vida de piedad, de misericordia, de justicia divina, tanto como servir, una entrega de amor desinteresada permanente, como ofrenda de amor a Dios, a través de nuestros seres amados, necesitados o no necesitados, que nos hayan solicitado o no lo hayan solicitado, que hayan manifestado o no hayan manifestado, pero que se está atento, se está contento, disfrutando, y se hace el intento de servir con sus dones, gracias y talentos, que es ese carisma, ponerlo al servicio. Bendito Dios, esto es un llamado de atención para su servidor, amigo y hermano, siempre. Y eso es espiritual, mental y emocional, o sea, materialmente. Esa caridad no solamente es física, de dar cosas, de dar lo necesario. Ayer precisamente se meditaba en ello. Tenemos en Fredonia, cerca de la Fundación Aurelio Llano, y con un vecino, Antonio, y entre otros, han ido a esa comunidad y enseñan a pescar, no dan el pescado. El campesino aprende y él emprende, pero no esté esperando que me va a dar trabajito, que me va a dar jornalitos, que me va a dar trabajo el que va a conseguir trabajo, empleo, diría Andrés Uriel Gallego, en paz descanse, profesor de Ingeniería Civil de la Medellín, y bueno, exministro de Transporte y todo eso en Colombia y otras cosas. Pero decía ello, porque es emplear las gracias, dones y talentos, pero más por un asunto mercantil, laboral, ocupacional, no. Es para dar gloria a Dios, porque en gracia de Dios se ha recibido ese carisma y por ende gracias, dones y talentos, así sea uno de cada uno, una gracia, un don, un talento, que lo haya descubierto, que lo esté consolidando y por tanto lo vaya promocionando. Y eso es a través del servicio, eso es cíclico, es una dinámica. Un talento no se queda lento, se va moviendo y va creciendo. Esa es la oración del Padre Nuestro en el Sermón del Monte. Multiplicación de los panes y de los peces.
Esa es la multiplicación. Miles de millones de seres amados, donde todos nos conectáramos, seres amados, estaríamos bien entramados en la creación, dando más gloria a Dios y haciendo que Dios siga más glorificado por su obra y las obras que en su composición, en gracia de Dios, hacemos parte de ese entramado. Claro que estaría en otras dimensiones, otras proporciones, otras consideraciones. No nos cabe ni siquiera en la mente imaginar eso. Pero hay que seguir orando, meditando y ayunando de los egos, de los apegos y esos desasosiegos. Y sobre todo sirviendo a la humanidad entera. No de palabra, sino por obras y hechos. Santiago, muéstrame una fe con obras. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.